Todos conocemos el Gran Cañón. Es la cicatriz más famosa de la Tierra. Un abismo rojo que atrae a 5 millones de turistas cada año. Te dicen que es una maravilla geológica, una obra maestra de la erosión del agua durante millones de años. Te tomas la foto en el borde, compras un souvenir y te vas a casa. Pero, ¿y si te dijera que lo que te muestran es solo una fachada? ¿Y si te dijera que la verdadera historia del Gran Cañón no está en los miradores turísticos, sino abajo, en las zonas marcadas en rojo en los mapas del gobierno? Hay áreas del cañón donde está terminantemente prohibido caminar. Zonas donde los drones son derribados o confiscados. Cuevas que están selladas con rejas de acero y vigiladas por guardabosques armados que tienen órdenes de no dejar pasar a nadie. ¿Por qué tanto secreto para un montón de piedras? La respuesta podría estar en un artículo de periódico olvidado de 1909. Una noticia que hablaba de una ciudadela subterránea, de momias que no eran indias y de jeroglíficos que no deberían existir en América. Una noticia que sugería que, hace miles de años, faraones o reyes de Oriente caminaron por Arizona. Hoy, en rincones del planeta, vamos a saltarnos las vallas de seguridad. Vamos a descender a la oscuridad para investigar el encubrimiento arqueológico más grande de la historia de Estados Unidos. Prepárate, porque lo que vas a escuchar contradice todo lo que te enseñaron en la escuela. Pero antes de bajar al abismo, necesito que hagas algo importante. Si eres de los que no se conforman con la versión oficial y quieres seguir descubriendo los lugares prohibidos de la Tierra, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Dale un like a este video si crees que la historia real es mucho más fascinante que la que nos cuentan. ¿Listo? Vamos a entrar en la zona prohibida. Nuestra historia comienza con una fecha exacta, el 5 de abril de 1909. Esa mañana, los habitantes de Phoenix se despertaron con un titular en primera plana del periódico The Arizona Gazette que parecía sacado de una novela de fantasía. El titular decía, textualmente, «Exploraciones en el Gran Cañón. Notables hallazgos indican que gente antigua migró de Oriente». El artículo no era una pequeña nota al pie. Era un reportaje detallado sobre los descubrimientos de un hombre, G.E. Kincaid. Kincaid no era un turista. Era un explorador experimentado, un hombre curtido que había pasado 30 años de su vida trabajando para el Instituto Smithsonian, la organización de investigación más prestigiosa de Estados Unidos. Según el relato, Kincaid estaba navegando solo por el río Colorado en un pequeño esquife de madera, buscando minerales, cuando algo en la pared del cañón llamó su atención. A unos 600 metros de altura sobre el nivel del río, en una pared de roca casi vertical y extremadamente peligrosa de escalar, vio algo que no era natural. No eran manchas de sedimentos. Eran escalones. Kincaid, impulsado por la curiosidad, amarró su bote y comenzó la difícil escalada. Llevaba su rifle y una linterna de aceite. Cuando por fin llegó a la repisa, encontró la entrada a una cueva, pero estaba oculta estratégicamente para que no se viera desde el río a menos que supieras exactamente dónde mirar. Al entrar, se dio cuenta inmediatamente de que aquello no era una cueva de osos ni un refugio de indios nativos. Las paredes no eran rugosas, estaban cinceladas. La entrada había sido cortada con una precisión matemática en la roca sólida. Kincaid encendió su linterna y avanzó. A medida que la luz penetraba la oscuridad, sus ojos no daban crédito. Estaba parado en la entrada de una ciudadela subterránea gigante. El túnel principal era ancho y seguro, y se adentraba kilómetros en el corazón de la montaña. Kincaid describió que, desde este pasillo central, salían docenas de pasadizos laterales, como los radios de una rueda gigantesca. No estamos hablando de un pequeño escondite. Kincaid estimó que en ese lugar podrían haber vivido cómodamente 50,000 personas. Pero lo más impactante fue la infraestructura. Encontró un sistema de ventilación tallado en la roca que hacía que el aire en el interior fuera fresco y respirable. A pesar de estar bajo toneladas de piedra, vio puertas de piedra enormes, perfectamente equilibradas con contrapesos, que podían abrirse y cerrarse con el empuje de una sola mano. La arquitectura era colosal,
sólida y antigua. Kincaid sabía que ninguna tribu conocida de América del Norte tenía la tecnología para perforar la roca de esa manera. Los Apache, los Navajo, los Hopi, todos vivían en armonía con la tierra, pero no construían megaciudades subterráneas con ingeniería de ventilación. Entonces, ¿quién construyó esto? Kincaid siguió caminando, con el corazón acelerado, hasta llegar a una cámara inmensa, una especie de sala principal o santuario a cientos de metros de la entrada. Y fue allí, bajo la luz temblorosa de su linterna, donde vio algo que cambiaría su vida y que amenazaba con destruir la historia oficial de la humanidad. Kincaid avanzó unos 30 metros desde la entrada hasta que el túnel desembocó en una sala transversal colosal, de varios cientos de pies de largo. Aquí, la arquitectura cambiaba. El suelo estaba nivelado con una perfección láser, y las paredes se elevaban rectas hacia un techo abovedado que se perdía en la oscuridad. Fue entonces cuando su linterna iluminó al dueño del lugar. En el centro de la sala inmensa, sentado sobre un estante de piedra tallada, había una estatua gigantesca. Kincaid la describió con un detalle inquietante. Dijo que la figura estaba sentada con las piernas cruzadas y sostenía una flor de loto o un lirio en cada mano. La cara de la estatua era oriental, muy parecida a Buda, pero no era exactamente asiática. Tenía rasgos duros, severos. Kincaid sospechó que se trataba de algún tipo de dios desconocido, una mezcla de culturas que no debería existir. Alrededor de este ídolo había estatuillas más pequeñas, algunas muy hermosas y otras distorsionadas y grotescas, posiblemente representando el bien y el mal. Pero lo que realmente confundió a Kincaid no fue la religión, sino la tecnología. Esparcidas por el suelo había herramientas de cobre endurecido. Cualquiera que sepa de metalurgia sabe que los nativos americanos trabajaban el cobre, pero no sabían cómo endurecerlo para convertirlo en acero de batalla. Sin embargo, allí había espadas, lanzas y urnas de un metal grisáceo, similar al platino, que Kincaid no pudo identificar. ¿De dónde sacaron el conocimiento para fundir metales a esas temperaturas en medio del desierto? Kincaid siguió explorando y encontró puertas que llevaban a habitaciones más pequeñas, graneros llenos de semillas petrificadas, talleres de artesanía. Era una ciudad completa, pero le faltaba algo: sus habitantes. La respuesta estaba al final del pasillo principal. Kincaid entró en lo que él llamó la cripta, una sala inmensa con hileras de estantes tallados en la roca, uno encima del otro, como si fueran literas. Y allí estaban ellos, cientos de momias. Pero no eran como las momias de Egipto envueltas en lino blanco. Estas estaban envueltas en una tela oscura, dura como la corteza de árbol o arcilla tratada. Kincaid examinó los cuerpos y notó un patrón escalofriante. Todas las momias eran hombres. No había mujeres, ni niños, ni ancianos. Esto significaba que aquel lugar no era una ciudad normal donde vivían familias. Era un cuartel militar. O quizás un templo sagrado habitado solo por una orden de sacerdotes guerreros. Al acercarse a las urnas funerarias que acompañaban a los cuerpos, Kincaid encontró la prueba definitiva. Las urnas no tenían dibujos de águilas o serpientes. Estaban cubiertas de escritura, jeroglíficos complejos, grabados con cincel, que contaban la historia de quiénes eran y de dónde venían. Kincaid no podía leerlos, pero sabía lo suficiente para entender que esos símbolos pertenecían al viejo mundo. Vio grabados que parecían signos del zodiaco y figuras geométricas que recordaban a la antigua Grecia y a Egipto. En ese momento, solo en la oscuridad, rodeado de cientos de guerreros muertos de una civilización imposible, Kincaid comprendió la magnitud de lo que tenía enfrente. Si sacaba esto a la luz, tendría que pelear contra toda la comunidad científica. Lo que él no sabía es que la verdadera pelea no sería por sacar la verdad, sino por sobrevivir a quienes querían ocultarla. Uno pensaría que después de un hallazgo de esta magnitud, una ciudad capaz de albergar a 50,000 personas, llena de oro y momias extranjeras, el Gran Cañón se habría convertido en el centro del mundo científico.
Uno imaginaría titulares internacionales, museos peleándose por las piezas y libros de historia reescribiéndose en tiempo real. Pero sucedió algo aterradoramente distinto. Sucedió la nada. Después de aquel 5 de abril de 1909, el Arizona Gazette nunca más volvió a mencionar el tema. Fue como si una mano invisible hubiera cortado la lengua de los periodistas. No hubo fotos de seguimiento, no hubo entrevistas con Kincaid, y la supuesta expedición de seguimiento del Smithsonian desapareció del mapa. Hoy, más de 100 años después, si llamas al Instituto Smithsonian en Washington y preguntas por G.E. Kincaid o el profesor S.A. Jordan, la respuesta es siempre la misma. Es un guión ensayado, frío y burocrático. No tenemos registros de esas personas. No existen archivos de esa expedición y definitivamente no hay artefactos egipcios en América del Norte. Según la versión oficial, la historia entera fue una fantasía. Un invento de un día lento de noticias. Pero, ¿realmente podemos conformarnos con esa explicación? Para entender por qué el Smithsonian querría enterrar esto, tenemos que viajar atrás en el tiempo y mirar quién mandaba en la arqueología de aquella época. Tenemos que hablar del mayor John Wesley Powell. Powell fue el primer hombre en explorar el Gran Cañón y también fue director del Smithsonian. Él estableció una doctrina férrea que todavía resuena en los pasillos de la academia. Powell creía firmemente que los nativos de América eran primitivos, salvajes, que no podían tener una historia compleja antes de la llegada de los europeos. Cualquier hallazgo que sugiriera que hubo civilizaciones avanzadas, metalurgia compleja o escritura en América antes de Colón, era considerado un ataque directo a la ciencia establecida y al destino manifiesto de los Estados Unidos. Si se demostraba que hubo egipcios o asiáticos aquí hace miles de años, la justificación moral para la conquista del oeste se desmoronaba. Entonces, ¿qué haces si un explorador como Kincaid aparece con un barco lleno de pruebas que contradicen tu ideología? Lo silencias. Existe una teoría persistente entre los investigadores de la conspiración sobre lo que pasó realmente en 1909. No es que dejaran las cosas ahí abajo, es que se las llevaron. Testigos locales y leyendas orales hablan de una operación masiva que ocurrió poco después del descubrimiento. Se dice que el acceso al cañón fue cerrado temporalmente y que se vieron barcazas planas navegando por el río Colorado, cargadas con cajas de madera pesadas, cubiertas con lonas. Es posible que toneladas de artefactos, estatuas, urnas, momias, fueran sacadas del cañón en secreto, subidas a trenes de carga y enviadas directamente a los almacenes del Smithsonian en Washington, D.C. Imagina por un segundo la escena. Los sótanos del museo, esos depósitos inmensos y polvorientos que Hollywood nos ha mostrado en películas, llenos de cajas sin marcar. Cajas que contienen la verdadera historia de la humanidad, clasificadas como material reservado o simplemente fraude, esperando a que el tiempo las convierta en polvo. Y no es solo Kincaid. A lo largo de las décadas, excursionistas y pilotos privados han reportado ver aberturas en las paredes del cañón que, misteriosamente, desaparecen de los mapas años después. O peor aún, personas que han intentado llegar a esas coordenadas y se han encontrado con helicópteros negros sin matrícula o guardias armados que no llevan uniforme de guardabosques. La pregunta que nos quita el sueño no es si el Smithsonian miente. La pregunta es, ¿de qué tienen tanto miedo? Si Kincaid se lo inventó todo, ¿por qué borrar su nombre de los registros de empleo? Investigadores independientes han notado que en los archivos de personal de la época hay páginas curiosamente arrancadas o perdidas. Es el clásico borrado de identidad. El gobierno fue muy eficiente limpiando los papeles. Borraron a las personas, escondieron las momias y sellaron las cuevas con acero y silencio. Pero cometieron un error fatal, un error arrogante. Pensaron que nadie se daría cuenta de los nombres que ellos mismos pusieron en los mapas. Nombres que no tienen nada que ver con indios americanos ni con vaqueros. Nombres que delatan, a plena luz del día, exactamente quiénes creían ellos que habían vivido allí. Porque si no hay conexión con Egipto, ¿por qué demonios
Las montañas más grandes del Gran Cañón tienen nombres de dioses del Nilo. Si todo lo que hemos contado hasta ahora fuera solo una leyenda urbana, si Kincaid fuera un mentiroso y el Smithsonian dijera la verdad, entonces alguien tiene que explicar algo que desafía toda lógica. Quiero que hagas un ejercicio mental conmigo. Imagina que abres Google Earth ahora mismo o despliegas un mapa topográfico oficial del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Haces zoom sobre la zona central del Gran Cañón, esa inmensidad de abismos y picos. ¿Qué nombres esperarías encontrar? Quizás nombres en honor a presidentes como Pico Washington, o nombres descriptivos como Montaña Roja, o, lo más lógico, nombres indígenas en honor a las tribus que vivieron allí durante milenios. Pero no, lo que encuentras te hiela la sangre. A lo largo de una franja muy específica del cañón, las formaciones rocosas más prominentes llevan nombres que parecen sacados directamente del libro de los muertos del antiguo Egipto. Escucha con atención esta lista, porque no es aleatoria. El templo de Isis, la pirámide de Keops, Cheops Pyramid, el templo de Ra, el templo de Osiris, la torre de Set, el templo de Horus. Y no termina ahí. También encontramos el templo de Buda, el claustro hindú y el templo de Shiva. La explicación oficial, esa que te dan los guías turísticos si te atreves a preguntar, es bastante inocente. Te dirán que a finales del siglo XIX, a los exploradores les gustaba poner nombres exóticos y grandilocuentes a las montañas para atraer el turismo. Dicen que simplemente les parecía que las rocas tenían una grandeza egipcia. Pero piénsalo un segundo. ¿Es realmente una coincidencia? G. E. Kincaid reporta haber encontrado una ciudadela egipcia subterránea en 1909, y resulta que, exactamente en la misma área donde él situó su descubrimiento, todas las montañas tienen nombres de faraones y dioses egipcios. ¿Qué probabilidades matemáticas hay de que los geólogos nombraran Templo de Isis a una montaña por casualidad, justo encima de donde supuestamente hay un templo real dedicado a Isis enterrado bajo tierra? ¿O los geólogos tenían una imaginación profética? ¿O sabían exactamente lo que había debajo de sus pies? Sabían que esas montañas no eran solo formaciones naturales, sino lápidas gigantescas, monumentos que marcaban la ubicación de lo que habían encontrado y decidido ocultar. Es como si hubieran dejado un código secreto a plena vista, burlándose de nosotros. Y aquí es donde la historia se vuelve física y peligrosa. Si hoy, inspirado por este video, decides tomar tu mochila e intentar llegar a la base de la pirámide de Keops, o escalar el templo de Isis para ver si encuentras la entrada de la cueva, te vas a topar con una realidad muy dura. La gran mayoría de estas estructuras con nombres egipcios se encuentran dentro de lo que el Parque Nacional designa como zonas restringidas o áreas de peligro extremo. No es solo que sea difícil llegar, es que en muchas de estas áreas está prohibido acampar y está prohibido salirse de los senderos marcados. El espacio aéreo sobre estas formaciones específicas tiene restricciones severas. Si intentas volar un dron cerca del templo de Isis para escanear las paredes en busca de aberturas, lo más probable es que pierdas la señal, o peor que tengas una conversación muy desagradable con las autoridades federales al aterrizar. Excursionistas experimentados, gente que conoce el cañón como la palma de su mano, han reportado cosas extrañas en esas zonas. Hablan de cuevas visibles en las paredes altas del templo de Isis que parecen perfectamente cuadradas, no naturales. Pero cuando intentan acercarse, descubren que los senderos han sido borrados o bloqueados por desprendimientos de rocas sospechosamente convenientes. ¿Por qué proteger tanto estas zonas si solo son piedras bonitas? La Torre de Set, nombrada en honor al dios egipcio del caos y la oscuridad, es una de las formaciones más inaccesibles. ¿Es casualidad que eligieran al dios del mal para nombrar ese pico en particular? ¿Qué encontraron allí que les hizo pensar en la oscuridad? Estos nombres no son un homenaje artístico, son etiquetas de archivo. Son la forma en que el gobierno catalogó sus hallazgos, poniéndolos en el mapa oficial, sabiendo que nadie conectaría los puntos hasta ahora.
El mapa del Gran Cañón no es una guía turística, es un mapa del tesoro, y la X gigante que marca el lugar está escrita con los nombres de los dioses que cruzaron el océano para morir en Arizona. Hasta ahora, hemos hablado de periódicos, de exploradores del Smithsonian y de mapas del gobierno. Pero para encontrar la pieza final de este rompecabezas, tenemos que dejar de escuchar a los hombres de ciencia y empezar a escuchar a los guardianes originales de esta tierra, los indios Hopi. Los Hopi han vivido en la región del Gran Cañón durante miles de años. Su nombre significa la gente pacífica y poseen una de las tradiciones orales más complejas y proféticas del mundo. Si le preguntas a un anciano Hopi de dónde vienen sus ancestros, no te dirá lo que dicen los libros de historia. Te dirá que los antropólogos están equivocados. Ellos insisten en que no cruzaron el estrecho de Bering caminando sobre el hielo desde Asia. Ellos afirman que vinieron de abajo. Según su cosmología, este mundo en el que vivimos hoy es el cuarto mundo. Los 3 mundos anteriores fueron destruidos por cataclismos de fuego y hielo, y la clave de esta historia es cómo sobrevivieron a esos apocalipsis. La leyenda cuenta que, cuando el cielo llovía fuego, sus dioses, o guías celestiales, les dijeron que se refugiaran bajo tierra. Les indicaron una entrada específica, un lugar sagrado que ellos llaman el Sipapu, el lugar de emergencia. Y ese lugar sagrado está ubicado, sin lugar a dudas, en el fondo del Gran Cañón del Colorado. Pero no bajaron a cuevas vacías. Bajaron a ser recibidos por una civilización que ya vivía allí. Los Hopi llaman a estos seres los Anusinom, o la gente hormiga. No te dejes engañar por el nombre. No eran insectos literales, aunque sus descripciones son inquietantemente familiares para cualquiera que estudie el fenómeno ovni hoy en día. Los describen como seres pálidos, de cabezas grandes, ojos oscuros y cuerpos delgados, con brazos largos parecidos a las patas de una hormiga. La gente hormiga fue benevolente. Acogieron a los ancestros humanos en sus ciudades subterráneas, les dieron comida y agua, y les enseñaron a cultivar y a vivir en paz mientras la superficie de la tierra ardía. De hecho, hay leyendas que dicen que la gente hormiga se privaba de comer para alimentar a los humanos, estrechando sus propias cinturas, y por eso las hormigas hoy tienen la cintura tan fina. Aquí es donde la historia de Kincaid y la leyenda Hopi colisionan violentamente. Kincaid describió una ciudadela subterránea masiva con sistemas de ventilación y graneros de comida. Los Hopi describen exactamente lo mismo. Ciudades bajo tierra donde sobrevivieron durante generaciones. Kincaid describió estatuas de figuras sentadas con rasgos extraños que él llamó Budas. ¿Podrían ser estas estatuas representaciones de la gente hormiga? Pero la conexión más aterradora es lingüística. Y esta es una de esas casualidades que te ponen la piel de gallina. En el idioma Hopi, la palabra para hormiga es anu, y la palabra para amigo o reunirse es naki. Así que amigos hormiga se traduciría como Anunnaki. ¿Te suena esa palabra? Los Anunnaki son, según las tablillas sumerias de la antigua Mesopotamia, al otro lado del mundo, en el actual Irak, los dioses que bajaron del cielo para crear a la humanidad. ¿Cómo es posible que una tribu aislada en el desierto de Arizona tenga exactamente la misma palabra para describir a sus seres superiores subterráneos que la que usaban los sumerios para describir a sus dioses celestiales hace 5000 años? No puede ser una coincidencia. Esto sugiere una conexión global. Una civilización antigua que no solo dominaba la navegación y la arquitectura, sino que tenía bases tanto en Oriente Medio como en el Gran Cañón. Quizás lo que Kincaid encontró en 1909 no fue solo una tumba egipcia. Quizás encontró uno de los refugios de la gente hormiga, un búnker ancestral diseñado para salvar el conocimiento y la vida cuando el mundo de la superficie se volvía inhabitable. Y si los Hopi tienen razón, esos túneles no están vacíos. La leyenda dice que la gente hormiga no murió. Simplemente se retiraron más profundo, a niveles donde el ser humano ya no tiene permiso para entrar. ¿Será por eso que los militares vigilan las cuevas?
No para proteger el pasado, sino para vigilar a los vecinos de abajo. El sol se pone sobre el Gran Cañón, pintando las paredes de rojo, sangre y morado. Desde el borde, todo parece tranquilo, silencioso, eterno. Es fácil mirar este paisaje y ver solo rocas y tiempo. Pero ahora, después de todo lo que hemos recorrido juntos, es imposible verlo con los mismos ojos. Ya no vemos solo un parque nacional. Vemos las piezas de un rompecabezas que no quieren que armemos. Tenemos un explorador respetado que anunció el hallazgo del siglo y luego fue borrado de la existencia. Tenemos un museo, el Smithsonian, que afirma no tener nada, pero cuyos archivos tienen páginas arrancadas y sótanos secretos. Tenemos un mapa oficial plagado de nombres de dioses egipcios e hindúes en zonas donde está prohibido pisar. Y tenemos a los indios Hopi, que no miran al cielo buscando a sus creadores, sino que señalan al suelo, recordando a los amigos hormiga que los salvaron del apocalipsis. ¿Son todo meras coincidencias? ¿Es posible que tantos accidentes históricos se alineen perfectamente en el mismo punto geográfico? La navaja de Occam dice que la explicación más simple suele ser la correcta. Y en este caso, lo más simple no es creer en una cadena infinita de casualidades y mentiras periodísticas. Lo más simple es aceptar que la historia humana es mucho más antigua, mucho más compleja y mucho más global de lo que nos han permitido saber. Quizás el Gran Cañón no es solo una maravilla natural, quizás es una inmensa biblioteca de piedra, una cápsula del tiempo dejada por una humanidad olvidada que navegaba los océanos miles de años antes que Colón, y que entendía que, para sobrevivir, a veces hay que mirar hacia el interior de la Tierra. El gobierno puede poner rejas en las cuevas, pueden prohibir los drones y amenazar a los excursionistas, pueden quemar los informes de Kincaid, pero hay algo que no pueden detener: la curiosidad humana. La verdad es como el agua del río Colorado. Puede que tarde millones de años, puede que tenga que romper la roca más dura, pero al final siempre encuentra una grieta para salir a la luz. Cambio de tono, directo a cámara, voz enérgica. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que el Smithsonian esconde momias egipcias en sus sótanos o crees que todo fue una gran fantasía de 1909? Quiero leer tu teoría abajo en los comentarios. Si crees que el gobierno nos oculta la verdad, escribe "No de Gran Cañón prohibido". Voy a estar leyendo y dando corazón a las mejores teorías. Si este viaje a lo desconocido te ha volado la cabeza, revienta ese botón de like. Es la única forma de apoyar este contenido y demostrar que queremos saber más. No olvides suscribirte a Rincones del Planeta y activar la campanita, porque en el próximo video vamos a ir a un lugar donde la brújula deja de funcionar.